En pocas semanas, el coronavirus se ha apoderado de nuestras vidas. Ha provocado crisis económicas, invadiendo ciudades. Es un tiempo sin precedentes, que incluso ha obligado a un cambio en nuestras costumbres. El sector salud se ve desbordado. A pesar de ello, el gobierno ha reiniciado actividades económicas con el fin de no menoscabar la economía. El gobierno peruano ha dado normas en diferentes campos, uno de ellos, por ejemplo, el económico, con el otorgamiento de bonos a las familias necesitadas, educación no presencial, entre otras. Pero estas medidas han provocado otros problemas por falta de un gobierno digital plenamente instaurado. En la actualidad estamos ante un mundo globalizado, en el cual la información se tiene en tiempos reales. Se ha disminuido el tema de distancias territoriales por la conectividad en redes e Internet. Es sencillo poder recibir noticias de los diversos puntos de nuestro planeta en tan solo segundos. Y de la misma forma es fácil llegar a un gran número de personas. Las limitantes de tiempo y de distancia territorial no lo son cuando hablamos de interconectividad. Podemos entablar una comunicación con intercambio de imágenes, archivos y datos en tiempo real, desde donde nos encontremos hacia un punto muy lejano. Las fronteras son cada vez más reducidas en esta sociedad de la información, haciéndonos cada vez más partícipes de lo que acontece en el mundo. El uso de la tecnología nos es cada vez más familiar y día a día es más accesible y sencillo. Conforme se desarrollan nuevas soluciones en tecnología de información, estas se vuelven de un uso cotidiano, creando así una necesidad de aprenderlas. La sociedad de la información va a la par con las tecnologías de la información y el avance de las telecomunicaciones. El Estado, como parte de esta, se convierte en actor principal, debiendo dar un uso adecuado en el impacto social. ¿Te imaginas un gobierno donde todos los servicios aportados a la industria y al pueblo estén al alcance de tu computadora o teléfono móvil? ¿Y puedas acceder a ellos de manera rápida, transparente y segura? Exactamente de eso trata el gobierno electrónico, algo que poco a poco ingresa a nuestro país. Empecemos por lo básico. ¿Qué es gobierno electrónico? De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, es la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación TIC por parte del Estado para brindar servicios e información a los ciudadanos, aumentar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público. Entonces, lo que nos quiere decir es que el gobierno electrónico es la innovación de los servicios, la participación de los ciudadanos y la forma de gobernar mediante la transformación de las relaciones aplicando la tecnología e Internet y los nuevos medios de comunicación. Si bien sabemos que la reforma del Estado es la pieza clave para el desarrollo del país, esto suele ser un proceso complejo de labor constante y de necesidad imperante. Desde la década de los 90 del siglo pasado en adelante, se ha seguido un proceso de reformas continuas. Seguidamente ofrecemos una breve mirada retrospectiva del proceso de institucionalización del gobierno electrónico en el Perú, tomando en cuenta acciones previas a la creación de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática. El año 2000 fue un punto de quiebre en la historia del Perú, el inicio de un nuevo siglo que trajo consigo cambios en lo económico, en lo social y principalmente en el campo tecnológico y de las telecomunicaciones. En este escenario surge la necesidad y el interés manifiesto del Perú por reformar el Estado, fomentar la transparencia y mejorar la gestión pública. Por otro lado, se establecen los lineamientos de las políticas generales para la masificación del Internet en el Perú a partir del año 2001. En consecuencia, estos factores dieron lugar al planteamiento del uso de las tecnologías de la información y la comunicación TIC como medio para mejorar la gestión en el Estado.
Asimismo, en julio del año 2000, los países de América Latina aprobaron la Declaración de Florianópolis. En esta declaración se reconoce el importante potencial que dichas tecnologías encierran para el desarrollo social y político de los países de la región en áreas tales como la educación, la salud, la capacitación laboral, la erradicación de la marginalidad social, la profundización de la ciudadanía, la transparencia en la gestión pública y la conformación de sociedades más abiertas y democráticas. En el Perú, durante el gobierno transitorio del presidente Valentín Paniagua del 2000 al 2001, se produjo la creación del Portal del Estado peruano, como único punto de acceso en Internet a toda la información, servicios y procedimientos administrativos que brindan las entidades de administración pública. A mediados del 2001, en las elecciones presidenciales es elegido como nuevo presidente de la República el señor Alejandro Toledo Manrique. Durante su gobierno se creó el Proyecto Huascarán como órgano desconcentrado del Ministerio de Educación, el cual tenía el fin de desarrollar una red nacional moderna, confiable, con acceso a todas las fuentes de información para mejorar la calidad educativa en las zonas rurales y urbanas. Ya en agosto del año 2002 se aprueba la Ley número 27.806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta ley enfatiza el principio de publicidad y en ese sentido establece que la información de las entidades públicas en materia de datos generales deben estar disponibles en los portales del Estado. El mes de junio del 2003 se convierte en un mes clave para el desarrollo de la sociedad de la información y la formalización del gobierno electrónico en el país. Así, el 4 de junio del 2003 se crea la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, CODESI. Ese mismo día se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, en el que se refiere por primera vez a la Oficina Nacional del Gobierno Electrónico e Informática. De esta manera se da lugar a la institucionalización del gobierno electrónico en el Perú. En el año 2004 se produjeron avances en la relación de gobierno a empresas mediante el desarrollo de los lineamientos para la implantación inicial del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones del Estado. En junio del 2005 se dio lugar a políticas inclusivas con la aprobación de la Ley número 28.530, Ley de la Promoción del Acceso a Internet a Personas con Discapacidad, que involucra la adecuación de portales y páginas web y la adecuación del espacio físico en las cabinas públicas. En el 2006 se desenvuelve un nuevo año electoral en la vida democrática del Perú y es elegido como presidente del Perú el señor Alan García Pérez, quien accede a su segundo periodo de gobierno hasta el año 2011. Asimismo, en temas de comercio internacional, Perú firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, donde se incluyen capítulos referidos al comercio electrónico, telecomunicaciones y propiedad intelectual. También se creó el portal de servicios al ciudadano y empresas. Este portal está adscrito al portal del Estado peruano PEP, como un sistema de información en Internet sobre los procedimientos, requisitos y derechos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA de las entidades de la administración pública. Y también se creó la Ventanilla Única del Comercio Exterior. En el año 2007, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Tecnologías Educativas, inició la implementación del programa Una Laptop por Niño, a partir de un nuevo modelo de enseñanza e integración de las TIC. En noviembre del año 2008 se dan los primeros pasos en materia de interoperabilidad en el Estado con la aprobación de los lineamientos y mecanismos para la interconexión de equipos de procesamiento electrónico de información entre las entidades del Estado. Para fines de noviembre del 2008 se realizó en Lima el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. En este marco se firmó un convenio marco o memorándum de entendimiento que tuvo como objetivo la elaboración del Plan Maestro del Gobierno Electrónico.
En el año 2010 se estableció como política nacional de obligatorio cumplimiento que el país cuente con una red dorsal nacional de fibra óptica que facilite el acceso de la población a Internet de banda ancha y que se promueva la competencia en la prestación de este servicio. El año 2011 significó un nuevo periodo de elecciones en la vida democrática del país. Resultó elegido como presidente del Perú Ollanta para el periodo 2011 hasta el 2016. Este nuevo proceso electoral permitió evaluar nuevos mecanismos de participación virtual como el novedoso voto electrónico con una prueba piloto realizada el 5 de junio en la provincia de Cañete, departamento de Lima. A nivel internacional, el 3 de junio del 2011, el relator especial en la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank LaRue, en su declaración ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, manifestó: el Internet se ha convertido en un instrumento clave para la participación democrática y el ejercicio de un rango de derechos humanos. Por lo tanto, yo creo que asegurar el acceso universal a Internet debería ser una prioridad para todos los estados. En este contexto, el 27 de julio del 2011 se aprobó el Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información, la Agenda Digital 2.0. Esta agenda plantea como visión llegar a ser una sociedad de la información y conocimiento activa y productiva, una sociedad integrada, democrática, abierta, inclusiva y que brinde igualdad de oportunidades a todos. En octubre del 2011 se creó la plataforma de interoperabilidad del Estado. A fines del año 2012 se inició la formulación del proyecto piloto de inclusión digital Yachayhuasi, en la zona de los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro. De igual forma, se consolidaron proyectos de otras entidades públicas involucradas en el desarrollo del gobierno electrónico en el país. De esta manera, en materia de salud, el Ministerio de Salud MINSA presentó el sistema de georreferencia GeoMINSA para ubicar hospitales de todo el país. En materia de identidad, se lanzó el sistema de registro de nacimientos en línea como un sistema web, donde participan el MINSA y el RENIEC. Este sistema permite registrar a los recién nacidos generando el certificado de nacido vivo en los establecimientos de salud donde se atienden partos. Y en materia de firmas y certificados digitales, durante el año 2012, el RENIEC entregó certificados digitales a entidades públicas. Así, se han suscrito hasta la fecha más de 50 convenios de certificación digital con diversas entidades. Avances en la sociedad de la información, Agenda Digital 2.0 e Inclusión Digital. Entre estas tenemos la realización de 10 talleres sobre el despliegue de la Agenda Digital 2.0 en las regiones de Amazonas, Puno, Cusco, Ancash, Huánuco, La Libertad, Tacna, Madre de Dios, Apurímac y Huancavelica. Asimismo, la instalación de 5 telecentros municipales ubicados en las regiones de Cusco y Ayacucho. Y por último, la capacitación de 440 ciudadanos en alfabetización digital y gobierno electrónico a través de los telecentros de Pichari y Quimbiri, en el BRAE. Avances en los portales de gobierno electrónico. Se incorporaron 417 entidades de la administración pública al portal de transparencia estándar, con lo cual se promueve la transparencia de los actos del Estado y se regula el derecho fundamental de los ciudadanos del acceso a la información, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley número 27.806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre los otros proyectos relacionados al gobierno electrónico está 1. La implementación de la infraestructura de datos espaciales del Perú. 2. Hacia la historia clínica electrónica. 3. Repositorio digital. 4. Telesalud en zonas de frontera. Y 5. Promoción del despliegue del DNI electrónico. Existen tipologías de gobierno electrónico formadas respecto a la relación de gobierno con otros actores, es decir, a sus interacciones. Entre estas tenemos a 4. Las cuales son de gobierno a empresa, de gobierno a ciudadano o usuario
y de gobierno a empleados. Empecemos explicando la primera tipología mencionada, de gobierno a gobierno. ¿A qué se refiere? Bueno, con esta se pueden identificar todas las iniciativas y acciones de gobierno electrónico destinadas a generar y facilitar las relaciones intragubernamentales e intergubernamentales. Un ejemplo claro sería el Sistema Integrado de Administración Financiera, SIAF. Pasemos a la segunda tipología de gobierno-empresa. Con esta se pueden identificar iniciativas de gobierno electrónico que tienen por finalidad brindar, por medio de las TIC, servicios públicos y de información específicamente dirigidos a empresas. Por ejemplo, el portal del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Compras del Estado. Así también está la de gobierno a ciudadano o usuario, que vendría a ser la tercera tipología, destinada a ofrecer servicios administrativos o de gobierno, información pública y nuevos canales de conexión a los ciudadanos. Por ejemplo, el portal de servicios al ciudadano y empresas. Y por último tenemos la tipología denominada de gobierno a empleados. Su objetivo es prestar servicios o capacitar con el uso de las TIC a los empleados, agentes o funcionarios de la administración pública. Tal es el caso de los cursos virtuales impartidos por la Escuela Nacional del Servicio Civil. Como ya lo he ido explicando, es notorio el cambio que ha tenido el Perú en los últimos años, pero lamentablemente esto no ha sido lo suficiente. Aún existen barreras en el gobierno electrónico en nuestro país, y esto sucede por tres razones. La primera es los recursos económicos. Actualmente el Estado peruano no cuenta con un medio económico suficiente para poder construir un sistema global que permita mejorar y facilitar la accesibilidad de información. A pesar del crecimiento del avance tecnológico, no es un tema considerado primordial en la agenda presupuestaria del gobierno actual. La segunda razón es el capital humano competente en el uso de las TIC. Si bien existen profesiones como la ingeniería de software, de informática, de sistemas, no hay bastantes profesionales especializados para poder construir un sistema que abarque de manera completa un gobierno electrónico. Y por último tenemos la infraestructura a nivel regional y local. Si bien el alcance de las telecomunicaciones es cada día más, no contamos con una cobertura competente que englobe un porcentaje alto de la población peruana. Un dato que quisiera compartirles es acerca del ranking de competitividad digital mundial realizado por el Instituto Internacional de Desarrollo Gerencial en el 2019, el cual mide la capacidad de 63 países de adoptar tecnologías digitales, el cual el Perú se encuentra en los últimos puestos, específicamente en el 61 de 63 países, a pesar de haber mejorado en su puntuación general de un 48.1 a un 54. Después de un duro batallar y en el marco de las atribuciones dadas por el legislativo, por fin se dio recientemente la Ley de Gobierno Digital en nuestro país. La presente ley tiene por objeto establecer el marco de gobernanza del gobierno digital para la adecuada gestión de la identidad digital, servicios, arquitectura, interoperabilidad, seguridad y datos, así como el régimen jurídico aplicable al uso transversal de tecnologías en la digitalización de procesos y prestación de servicios por parte de entidades de la administración pública en los diferentes niveles del gobierno. Esta ley definitivamente marca un hito para comenzar a trabajar en un Estado unificado y construir una sólida estrategia consensuada y con un nítido liderazgo. Nuestro país, ya casi a dar un paso al bicentenario, desarrolla estrategias para impulsarlo en medio de esta pandemia. Y pasar de un gobierno tradicional a un gobierno netamente electrónico se logra a través de fases que no necesariamente deben seguir un orden sucesivo, pero indudablemente están relacionadas con el nivel de presencia digital en las entidades del Estado. ¿Cómo es posible esto? Aquí te lo explico fácil y sencillo. Y bien, primero tenemos a la presencia. En esta etapa, el gobierno tiene disposición en Internet a través de la divulgación de sus sitios web o portales.
En esta instancia particularmente, los organismos ponen a disposición información totalmente básica, de manera rápida y directa. Hasta este punto no existe mayor relación con los ciudadanos y empresas debido a que la información puesta en línea no posibilita la interacción presencial. ¿No sabes cómo? Pues me refiero a las leyes, a los servicios y entre otros aspectos. La segunda es, sí, la interacción. Ya en esta etapa es posible una comunicación más directa entre los ciudadanos y los organismos. Ojo que en estos no solo brindan información, sino que están preparados para recibir opiniones y establecer una comunicación con la población a través del correo electrónico, el envío de formularios, de comentarios de opinión o de foros. Un simple ejemplo son los portales web del Estado con servicio de consulta vía chat institucional, como los proporcionados por la Defensoría del Pueblo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, o hasta incluso el reciente uso de las redes sociales por parte de las entidades públicas. Una vez completada la etapa anterior, con la transacción, los organismos brindan a los ciudadanos la posibilidad de iniciar, realizar el seguimiento y finalizar cualquier trámite en línea de una manera súper sencilla. Así es, sin tener que ir personalmente a la dependencia correspondiente. Es por esta razón que los sitios web de los organismos están listos y preparados para ofrecer sus trámites y servicios como un complemento de la atención cara a cara. Hasta esta fase, el avance se genera fundamentalmente por un salto tecnológico. De la misma forma que los proyectos de gobierno electrónico se pueden adelantar hasta esta etapa sin la generación de sinergias entre instituciones, ya que corresponde a la automatización de las actividades que se desarrollan de manera independiente y usan al ciudadano como enlace, intermediario o como queramos llamarlo. Por ejemplo, la SUNAT, la SAT, el pago en bancos y la RENIEC pueden ofrecer alternativas de tramitación y acceso con tan solo dar un clic en su plataforma, sin más complicaciones. Y finalmente, la cuarta fase. Aquí corresponde a la transformación. El salto aquí es más cultural que tecnológico. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Pues esto genera un reto mayor porque implica una redefinición de los servicios y de la operación de la administración pública, creando una integración total entre agencias y entre niveles regionales. Así también como en el sector privado, obviamente, las organizaciones no gubernamentales y un ciudadano permitiendo servicios cada vez más personalizados. Todo lo que he mencionado es tan solo un paso que da un país para estar inmerso dentro del nuevo gobierno electrónico. Y quizá nos cueste mucho. Es innegable no decir de que existen muchas brechas, pero esto no lo hace imposible. Y aquí les cuento por qué. ¿Has escuchado alguna vez hablar de Estonia? Apuesto a que muchos no. Bien, yo te cuento un poquito en donde las cosas no han sido nada fáciles. Estonia es una antigua república soviética a orillas del mar Báltico, que hasta podríamos nombrarla como la Silicon Valley europea, pues hoy es la ciudad digital más avanzada del planeta. En el transcurso del camino al trabajo o en la sala de espera del dentista, sus ciudadanos pueden matar el tiempo en Facebook o hacer la compra semanal, pero también pueden renovar sus pasaportes, firmar un documento o hasta crear una empresa. Bienvenidos a Estonia, el país que ha puesto la tecnología por bandera. Pero primero vamos a hacer un pequeño trasfondo. ¿Por dónde empezamos? Bien, para el año de 1991, cuando Estonia se independizó de la Unión Soviética, como lo hizo Ucrania, esa era la pregunta que acosaba a quienes lideraron la transición. No tenían ni constitución, ni instituciones democráticas, ni un sistema legal. La infraestructura estaba obsoletas y en malas condiciones y el sistema bancario es a años luz del estándar occidental. Estaba casi todo por hacer y no disponían de grandes presupuestos para la reconstrucción. La crisis económica noqueó de inmediato al país, que pronto pasó de una relativa prosperidad bajo el paraguas soviético a un escenario de inflación disparada y el PBI en declive. Así, la apuesta a la innovación digital fue más por supervivencia que por convicción. Pero, ¿cómo es que se convirtió en un país digitalizado?
El 99% de los servicios que presta el Estado están de manera online y el 98% de los ciudadanos tiene un ID digital. El proceso de transformación comenzó a fines de los 90 en educación, una iniciativa que fue obviamente muy buena. Además, es el único lugar en el mundo en donde el acceso a Internet está garantizado como un derecho por la propia Constitución. Así es. Es por ello que Estonia es catalogado por medios y especialistas en innovación como el país más digital del mundo. En Estonia se puede hacer todos los trámites de manera online, menos casarse, divorciarse o comprar propiedades. Declarar impuestos en Estonia lleva menos de 15 minutos, una cara totalmente diferente a lo que sucede en nuestro país. Pero no crean que fue fácil, el camino hasta llegar acá no fue inmediato ni mágico. Fueron precisamente 25 años de procesos que se repite una vez más, y esto no solo implicó la adopción de nuevas tecnologías, sino un cambio en la forma de pensar de los ciudadanos. Hoy por hoy la inteligencia artificial es solo una herramienta, tenemos que entender por qué la usamos y cómo nos ayuda a mejorar nuestra vida. En este maravilloso país se cambió la manera de pensar de la gente, algo así como pasar del papel al digital. Pero, ¿cuál fue el punto de inflexión? Bien, en 1997 decidieron adoptar un gobierno digital con el objetivo de mejorar la competitividad del Estado, reducir los tiempos de trámite y además mejorar el bienestar de la gente, por supuesto. A partir de allí se comenzaron a hacer una serie de cambios que llegan hasta el día de hoy, además de una serie de proyecciones para el futuro. La punta del ovillo fue empezar con la modernización en educación. Y así fue. Estonia comenzó a proporcionar conectividad y computadoras en los colegios hacia fines de los años 90. Y para el año 2000, todas las escuelas estaban conectadas de manera online. A su vez, el gobierno en aquel entonces ya había comenzado a proveer capacitación digital también para adultos. Es decir, esta pandemia no ha resultado tan devastadora porque increíblemente los estonianos ya estaban acostumbrados a manejar todo, absolutamente todo, de manera digital. El cierre de colegios, universidades y trabajo no fue tan fatal como en otros países. Ellos ya no tenían que adaptarse, solo continuaban con su vida de una manera normal. Ya para el año del 2002, el país lanzó un sistema de identificación digital, que consiste en un documento de identidad con un chip con información y un cifrado de clave pública de 384 bytes. Este DNI no es simplemente la digitalización de un documento físico como el que tenemos o como el tiene el resto de países, sino que es un sistema que proporciona acceso digital a todos los servicios online que ofrece Estonia para sus ciudadanos, que van desde el acceso a los sistemas de salud, la posibilidad de votar, hasta pagar impuestos o acceder al banco, entre otras cuestiones que resultan muy importantes. Es así que no pasó mucho tiempo en abrir la posibilidad de una libertad geográfica que ofrece Estonia. Libertad para que sus ciudadanos operen con el Estado y empresas desde donde quieran y cuando quieran. Y que cualquier ciudadano del mundo pueda ser un ciudadano digital de Estonia. La idea surgió en 2014, con la idea de ser una sociedad sin fronteras y permitir a cualquier persona ser residente virtual del país más digital del mundo. Increíble, ¿no? Aunque ya han expedido 30.000 identidades digitales, no están lejos de los 10 millones que esperan para el 2025. Ese documento que emite el Estado estonio y que tan solo cuesta 100 euros es un instrumento creado para gestionar un negocio internacional de una forma muy sencilla y sin necesidad de pisar Estonia. Tal como lo explica Hendrik, un reciente estudio coloca a Estonia como el país europeo número 1 en ciberseguridad, mientras que Freedom House lo reconoce como el país con mayor libertad de Internet, por lo que se puede tener un Internet libre y abierto y al mismo tiempo tener la mejor seguridad posible. ¿Cómo lo ha hecho Estonia? Por un lado, creando una identificación digital muy segura y universal, y con la cual se pueden realizar todo tipo de gestiones y firmar cualquier contrato.
por otro, con una arquitectura para las comunicaciones informáticas de carácter descentralizado, llamada X-Road. Esa arquitectura evita que se realicen robos masivos de datos, de modo que los cibercriminales lo más que pueden hacer es bloquear el acceso de los ciudadanos a determinados servicios. Algo más que no sabías y te lo cuento aquí es que en Estonia se aplica el principio de una vez o once only, que implica almacenar la información del usuario de manera eficiente para que el ciudadano no tenga que volver a ingresar todos sus datos cada vez que quiera realizar un trámite y no resulte totalmente agobiante. Y es que el sistema debe tener la información ya almacenada, y esto solo se logra cuando hay interoperabilidad y comunicación entre las dependencias del gobierno. ¿Te has dado cuenta qué tan importante es pasar de un gobierno tradicional a un gobierno electrónico? La diferencia es abismal, ¿cierto? En el gobierno digital, el fin no es la tecnología, sino usarla como herramienta para un cambio en la manera de gobernar hacia un Estado más transparente, centrado en el ciudadano y menos corrupto como el que anhelamos hoy en día. Las interacciones con el Estado casi no requieren esfuerzos y sobre todo burocracias. Para los ciudadanos, ser el centro del sistema no solo significa una buena calidad de servicios públicos, también significa tener voz en lo que respecta a lo que esperan de sus representantes. Y el claro ejemplo, como ya se mencionó, es Estonia. Pero, ¿cómo logró todo esto? Te lo resumo en 2 palabras claves, y se llama políticas públicas, aunque en este caso basado en las TIC, con el único propósito de contribuir al desarrollo económico y social, y obviamente mejorar la calidad de vida que es tan importante para todos los ciudadanos, en materia de educación, salud y además hacer al gobierno más eficiente y productivo. Es así que Estonia ya cuenta con una agenda digital que ya se viene aplicando desde este mismo año, y las áreas más importantes que buscan están relacionadas primeramente con la banda ancha ultra rápida, y se complementará con la red de cable de fibra óptica y se tomarán medidas para aumentar la disponibilidad de conexiones de última milla, o sea, será súper veloz. También entre los magníficos planes de este país está desarrollar e implementar el plan de las actividades 5G en Estonia. Y aunque hay gente que está echando la culpa de la crisis sanitaria actual a esta nueva tecnología móvil, que se supone que tiene como función aumentar la velocidad de conexión de nuestros dispositivos, en principio parece un adelanto más, pero ¿es peligroso? Pues no. Por ello es que Estonia apuesta por esto y estimula la adopción de redes de comunicación inalámbricas de próxima generación para todos sus ciudadanos, de manera que estos puedan navegar 10 veces más rápido de lo normal. Como el próximo salto en cuanto a la calidad de los servicios públicos electrónicos y la experiencia del usuario, se desarrollarán servicios de eventos invisibles y proactivos. ¿Escuchaste? Invisibles, para hacer que los servicios públicos sean los más simples y eficientes posibles para los usuarios. Las personas deben poder hacer las cosas en una interacción, interviniendo solo si el gobierno lo solicita y si es que lo hace. El plan es aumentar la capacidad del sector público para utilizar el análisis de datos y la investigación, incluida la mejora de la conciencia y las habilidades pertinentes. Y así, poco a poco, de escalón a escalón, se iniciará la adopción de aplicaciones de inteligencia artificial en el sector público. ¿Y por qué no en el privado? ¿Ves todo lo que se puede hacer si tenemos un gobierno electrónico? Es realmente increíble. Pero más allá de un tema tecnológico, ayúdanos a estar inmersos en algunos de estos portales. Si tienes facilidad de acceso, comienza tú realizando trámites o muchos de los otros procesos. No por necesidad, sino por innovación. El 13 de septiembre de 2018, el gobierno peruano emitió el decreto legislativo número 1412, aprobando la Ley de Gobierno Digital. El decreto de urgencia número 006-2020 crea el Sistema Nacional de Transformación Digital. El decreto de urgencia número 007-2020 aprueba el marco de confianza digital
estableciendo las medidas necesarias para garantizar la confianza de las personas en su interacción con los servicios digitales. Entonces, podemos decir que en nuestro país la implementación de un gobierno digital es responsabilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno Digital creada para tal fin, y que se ha establecido la necesidad de contar con un sistema nacional de transformación digital que necesariamente dé confianza a los ciudadanos en cada actuación que se deba hacer con el Estado. El gobierno digital es el uso estratégico de las tecnologías digitales y datos en la administración pública para la creación de valor público. Se sustenta en un ecosistema compuesto por actores del sector público, ciudadanos y otros interesados, quienes apoyan en la implementación de iniciativas y acciones de diseño, creación de servicios digitales y contenidos, asegurando el pleno respeto de los derechos de los ciudadanos y personas en general en el entorno digital. El gobierno peruano ha establecido los siguientes objetivos en la implementación de un gobierno digital. 1. Normar las actividades de gobernanza, gestión e implementación en materia de tecnologías digitales, identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos. 2. Coordinar, integrar y promover la colaboración entre las entidades de la administración pública. 3. Promover la investigación y desarrollo en la implementación de tecnologías digitales, identidad digital, servicios digitales, interoperabilidad, seguridad digital y datos. Última, promover y orientar la formación y capacitación en materia de gobierno digital y tecnologías digitales en todos los niveles de gobierno. En estas normas mencionadas, hasta ahora, se han ido estableciendo conceptos necesarios para el entendimiento de qué significa gobierno digital en el Estado peruano. Por lo que tenemos identidad digital, que es el conjunto de atributos que individualiza y permite identificar a una persona en entornos digitales. Inclusión digital, que es el acceso y uso de los servicios digitales por parte de los ciudadanos a través de su identidad digital. Interoperabilidad, la capacidad de interactuar que tienen las organizaciones diversas y dispares para alcanzar objetivos que hayan acordado conjuntamente. Seguridad digital, la seguridad digital es el estado de confianza en el entorno digital que resulta de la gestión y aplicación de un conjunto de medidas proactivas y reactivas frente a los riesgos que afectan la seguridad de las personas. El 5 de octubre del 2019, nuestro gobierno dio un paso más allá de solamente emitir el marco legal del inicio de implementación de un gobierno digital, con la creación del Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital del Estado, a fin de co-crear, producir, innovar, prototipar y diseñar plataformas digitales, soluciones tecnológicas y servicios digitales con las entidades públicas. El COVID-19 nos encontró en pleno proceso de implementación del gobierno digital como parte del Plan Bicentenario que se trataba de consolidar por los 200 años del aniversario de la independencia del Perú. Esta situación actual ha obligado a que el Estado impulse soluciones de administración pública debido a que los ciudadanos deben continuar realizando sus trámites y sus procedimientos sin afectación a pesar de la pandemia. Es por esto que el Ejecutivo ha decidido que 100 servicios públicos sean digitalizados. E increíblemente esto ha generado que el Perú suba 16 puestos en el ranking de posicionamiento digital y 46 en el ranking de participación ciudadana digital que realiza la Organización de Naciones Unidas. La transformación digital
es compleja en sí, más aún hacerlo de manera tan apresurada, pero en este caso se ha convertido en un deber del Estado. La pandemia también se lucha con digitalización. Si tuviéramos ciudadanos que tuvieran una identidad digital plena, que tuvieran una cuenta bancaria plena, que tuvieran un montón de atributos digitales a su persona, no estaríamos pasando por la situación actual. ¿Cuántos menos contagiados hubiéramos tenido si no hubieran tenido que ir al banco a cobrar sus bonos económicos? Lo fundamental es que la implementación del gobierno digital se haga con la participación ciudadana y pensando también en los ciudadanos, que son el fin supremo de la sociedad y que son parte del objetivo de esta implementación del gobierno digital. Pero también considero que el Estado no debe de perder de vista la gran brecha digital que existe en nuestra sociedad, no solamente por edades, sino también por accesos económicos. Esta brecha digital puede obligar a separar más los niveles socioeconómicos y generar más desigualdad e inequidad en la sociedad. Es por eso que el plan de implementación del gobierno digital tiene que incorporar este aspecto, haciendo un análisis de cómo ayudar a todos nuestros compatriotas para que accedan a servicios digitales sin discriminación. La importancia del gobierno digital es relevante. Un país no digitalizado se va a perder en el mundo. ¿Cuáles son las acciones del Estado en el Poder Judicial para implementar el gobierno electrónico? Bien, ante todo, buenas tardes, gracias por la invitación, un saludo cordial a todos los alumnos de Derecho, que son compañeros. Claro, el gobierno, el Estado, a nivel nacional, implementa una política de sistematización, información de todos los procesos judiciales. En Tacna, oficialmente hay un programa que se llama EJE, ¿no? Que es el expediente electrónico, judicial electrónico, pero todavía está limitado para la especialidad laboral, ¿no? Allí tienen, digamos, ya trabajado mecanismos, plataformas, se trabaja también manuales, ¿bien? Para que tanto los usuarios del Poder Judicial como los propios especialistas legales, asistentes, los mismos magistrados, puedan tener este acceso a la información. Pero también los otros juzgados, donde no se ha implementado oficialmente ello, ya venimos trabajando ya bajo sistemas de información, por ejemplo, a raíz de la pandemia, en realidad se ha profundizado y nos ha obligado a todos, en realidad, no solamente al Poder Judicial, a todos los estamentos del Estado y también a los privados, ¿no? De modo que ahora hacemos trabajos remotos, por ejemplo, las audiencias son virtuales, bien, todas las audiencias son virtuales, entonces de ese modo estamos trabajando ahora, en la autoridad penal sobre todo, porque quienes están trabajando como órganos de emergencia somos los juzgados penales, atendiendo reos de cárcel. Somos los que estamos trabajando. Bueno, nosotros también avanzamos su trabajo remotamente, ¿no? Otras áreas. Pero la especialidad penal es la que hace el trabajo, digamos, de emergencia. ¿Cree que la implementación del gobierno digital se ha demorado? La nueva era en que vivimos, de virtualidad, de pandemia, claro, definitivamente tenía que darse, ¿no? Ya en el estamento privado, entiendo que los bancos ya antes de la pandemia ya trabajan de este modo, y otras instituciones. El Estado, en las instituciones públicas, se ha demorado un poco. El Poder Judicial se ha implementado. Es un tema también de presupuesto, notando el sentido del tema, es un tema de presupuesto. Tiene programado por etapas y
por etapas, ¿no? Implementación de estos expedientes electrónicos judiciales. Entonces, ahora es a raíz de la pandemia, ya a nivel mundial, que todo se ha informatizado, no solamente el sector justicia, ¿no? Como es evidente, todos los sectores de la actividad pública y privada, ¿no? Educación, por ejemplo, ¿no? Los colegios en este tipo ya de uso de herramientas tecnológicas, plataformas, que antes pues eran no pensadas, ¿no? Hacer el uso en corto tiempo, ahora sí, es masivo, ¿no? Así que en el Poder Judicial utilizamos esto. Hay varios rubros, por ejemplo, el sistema de notificaciones del Poder Judicial, se llama SINOE. Nosotros también hacemos trabajo ahí de notificación electrónica. Los abogados tienen que coordinar, tramitar una casilla electrónica y es ahí donde se están notificando todas las resoluciones y las actas de audiencia que se realizan en el Poder Judicial. Hay implementada una mesa de partes electrónica también en la pandemia que se está haciendo uso por parte de los abogados. Y este es un cambio pues de mentalidad, ¿no? Para todos en realidad. Los abogados se están adecuando también porque tenéis un cambio para ellos, para todos en realidad. Y está trayendo ciertas particularidades y problemas porque los abogados, por ejemplo, no todos tienen conocimientos y habilidades para estos temas. Sobre todo los abogados, por ejemplo, de más edad, ¿no? Los más jóvenes en realidad son los más conectados con los temas virtuales, entonces para ellos no es un problema, pero sí para cierto sector de abogados y también pues para trabajadores y magistrados, ¿no? ¿Cuáles son los retos para los estudiantes y ciudadanos? Creo que la juventud tiene más opción de acceder más rápidamente a este tipo de plataformas y herramientas tecnológicas que las personas que tienen alguna edad y que no manejan ello, pero tienen que adecuarse. Todos tenemos que adecuarnos y conocer, ¿no? Porque si no nos adecuamos, si no nos amoldamos a los cambios, entonces vamos a sufrir consecuencias negativas en la labor diaria. Un gobierno electrónico requiere que su población acceda e interactúe permanentemente a la información gubernamental de forma práctica. Entonces se hace necesario que todos tengan a su disponibilidad equipos tecnológico-informáticos. Según el informe técnico Estadísticas de las tecnologías de información y comunicación en los hogares del INEI, a nivel general la mayoría cuenta con por lo menos una tecnología de información y comunicación. Entre el primer trimestre de 2019 con el de 2020, solo se saltó del 93% al 94.9%. Lo cual no parece mucho, pero se vuelve más interesante si profundizamos en el nivel de estudios del jefe de hogar, pues es ahí de donde salen los principales cambios. Si usted cuenta con un nivel de educación superior, sea o no universitario, el 99.7% cuenta con al menos una TIC, o sea casi todos. Incluso si solo acabó el colegio, más del 96% también cuenta con ello, y eso casi que no ha variado de un año a otro. Pero con quienes acabaron de estudiar solo la primaria, del 2019 al 2020 ha crecido del 82.8 al 87.8%. O sea que mientras los demás no han variado ni en un 1%, la gente que probablemente tenga más carencias económicas se ha visto adquiriendo una TIC, resultando un 5% más de su población. Claramente esto se debe al confinamiento obligatorio a causa de la pandemia del COVID-19. Que lleva a buscar nuevas formas de conectarse con las demás personas. Más allá de la posibilidad económica de las familias, que de hecho se ha visto perjudicada, la gente no ve más opción que invertir de lo poco que tiene para no perderse en esta digitalización forzada pero necesaria. Es decir, lo que no se ha hecho por iniciativa gubernamental se está materializando por sobrevivir a la propia naturaleza, por más caro que cueste. El acceso a las tecnologías de la información y comunicación en el Perú se ha caracterizado principalmente por presentar grandes diferencias entre zonas geográficas, por áreas urbanas y rurales. Esto se debe a que el país presenta una geografía bastante accidentada,
así como una población dispersa, lo cual limita el despliegue de las redes de telecomunicaciones, infraestructura necesaria para brindar los servicios de telecomunicaciones a lo largo del país, especialmente en las zonas de la sierra y selva, que es donde se encuentra presente la población rural. Cabe señalar que el mismo fenómeno se observa en la brecha de cobertura del acceso a los servicios de agua, saneamiento y electricidad, siendo los hogares localizados en el área rural más pobres que los hogares del ámbito urbano, que se encuentran limitados por sus bajos niveles de ingreso para acceder tanto a los servicios de telecomunicaciones como a los equipos que lo permitan. En ese sentido, la disminución de la brecha digital muy marcada en las zonas rurales o comunidades con altos niveles de pobreza se convierte en el objetivo principal del despliegue del servicio universal en el país. Hoy ya no se evalúan simplemente las brechas digitales, hoy se evalúa el aprovechamiento de la tecnología para generar desarrollo social y económico. En medio del aislamiento social, el Minedu ha asegurado que difundirá las orientaciones relativas al trabajo remoto que los docentes de instituciones educativas públicas deberán realizar durante el periodo de emergencia. Sin embargo, el trabajo es enorme si consideramos lo siguiente. 69% de las instituciones educativas no tienen conectividad y 60% no tienen equipamiento tecnológico adecuado. Más de 2 millones de estudiantes de primaria y secundaria no tienen acceso a la tecnología. El 81% de docentes requieren capacitación para la integración de las tecnologías digitales en el aula. 64% de niños y niñas en el Perú están expuestos a los riesgos cibernéticos y el 65% de niños de primaria terminarán en trabajos que hoy no existen. Su futuro laboral depende de la cultura digital que vivan hoy. Es decir, entre muchos otros problemas, los docentes no saben desenvolverse en el mundo de las nuevas tecnologías y los estudiantes, que por obvias razones son más hábiles para adaptarse a ellas, no pueden aprovechar esa predisposición porque no tienen las herramientas para aprender ni por ellos mismos durante la práctica. Lo curioso es que a inicios del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se desarrolló la Estrategia Nacional de las Tecnologías Digitales en la Educación Básica, un plan que iba del 2016 al 2021, y los objetivos eran los siguientes. En 2017, el 100% de los maestros ya estarían familiarizados con el uso de las TICs. En 2018, todos los colegios contarían con un kit tecnológico de hardware y software. En 2019, todos los colegios también tendrían una banda ancha gracias al despliegue de la red dorsal nacional. Y en 2020, los docentes estarían innovando con tecnologías digitales en escuelas adecuadamente equipadas. Pero nada de esto se ha cumplido. Y queda clarísimo con los problemas que han pasado instituciones educativas de todo nivel al momento de tener que adaptarse por completo a la virtualidad a causa de la cuarentena nacional. ¿Por qué hablamos de educación? Porque si los adultos ya perdieron la oportunidad, lo mínimo que podemos hacer es proporcionar un ambiente en el que los más jóvenes se desarrollen y sean ellos, si no los adultos, los que en un futuro materialicen la digitalización del gobierno. Sí, estaría buenísimo contar con un gobierno digitalizado, pero ¿cómo lo logramos si no todos los peruanos acceden a internet, tienen una computadora o un smartphone? Y si en la educación no se presta a los estudiantes para esto, ¿es que acaso no estamos preparados? Es que la digitalización no puede ocurrir de la noche a la mañana, menos en un país como el nuestro. Probablemente muchos no lleguemos a ver un Perú 100% digitalizado. Y de hecho eso está bien. Como se mencionó, vivimos en un país pluricultural, donde convergen diversos tipos de cosmovisiones a la hora de aplicar absolutamente cualquier política pública. Para nosotros, occidentalizados, el avance tecnológico es sinónimo de progreso, pero que no se nos olvide que el progreso no es lo mismo para todos, por lo que querer llenar de artefactos electrónicos a todos los pueblos indígenas de la selva, por poner un ejemplo, no nos hace mejores ciudadanos ni mejores políticos, solo nos hace creer que
que les estamos haciendo bien por el simple hecho de contagiarlos de nuestras costumbres e ideales, lo cual no es cierto.